Bueno, ya les estaba contando, ¿no?, al principio del programa que en 2 días va a expirar la aplicación del título 42 en Estados Unidos, que justo se empezó a usar en la época de Trump por la emergencia del COVID, ¿no? Básicamente era pues, rechazar, digamos, de facto, de inmediato, a los que intentaran cruzar la frontera con Estados Unidos, y eso ya va a terminar. Para hablar de este asunto está con nosotros el doctor José María Ramos García, él es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar contigo, con tu audiencia. Buenas noches. Oye, primero, qué envidia, mano, que andes en la playa. Hijo, qué cosa tan... Y uno aquí trabajando, mano, maldita sea. Estás invitado. Sí, debe ser en otro lado del mundo, porque ya aquí en México ya se puso el sol, ¿no? Y allá se sigue muy soleado. Oye, José María, nada más, danos una especie no sé, ¿cómo está el pulso, digamos, allá en la parte de la frontera norte de este país, en vísperas, ¿no?, a 48 horas de que termine la aplicación del título 42. Mira, Carlos, hay bastante incertidumbre, dudas, porque se estimaría que a lo largo de esta frontera, que tenemos cerca de 3,000 kilómetros, en los cuales hay cerca de 55 puertos fronterizos, se estimaría que pueda haber pues una estimación, unos 15,000 a 20,000 migrantes que tendrían interés en ingresar hacia los Estados Unidos, con la expectativa de que puedan ser sujetos de una audiencia de asilo, y sobre todo que no sucediera lo que ha estado pasando en la actualidad, que tú lo decías de manera muy atinada. Con el título 42, palabras más simples, tú puedes ingresar varias veces, no te registraban y podías de nuevo reingresar. Ahora con el título 8, que es el que estará vigente, puedes ingresar, pero si no reúnes los requisitos para una audiencia, para poder recibir alguna visa humanitaria o alguna opción de asilo, te van a registrar y te van a castigar 5 años aproximadamente. Madres. Oye, entonces, a ver, partemos de la lógica del título 42, que era una especie de provisión por emergencias, ¿no?, que ya estaba muchos años atrás, porque si venías de un lugar donde había una enfermedad contagiosa, pues te podían rechazar, ¿no? Así pues, de inmediato, nada más sin mediar palabra, ¿no? Así de ahí te ves. Pero ahora, con esto el título 8, que ¿es nuevo? ¿De dónde salió mi estimado? El título 8 es un artículo que está establecido en la Ley de Inmigración y Nacional de Estados Unidos. Okay. Es un código que establecido en la ley migratoria de este país, que te permite, entre otras razones, Carlos, pues la posibilidad de ser sujeto de una opción de visa humanitaria o de asilo. Esa es la ventaja. O sea, la expectativa que tienen los migrantes es que puedan cruzar y estarían, en principio, eso lo estableció recientemente, es un cambio interesante, estarían personas vinculadas al Servicio de Inmigración de Estados Unidos que les estarán haciendo una serie de consultas. Para ello, Carlos, estos migrantes debieron haber hecho una aplicación, ¿sí?, la famosa CBP-1, que te da la opción de registrarte, estar sujeto a ese proceso de entrevista y no ser sujeto a una expulsión. El problema, Carlos, es que si ese migrante tiene antecedentes penales, si ya cruzó con anterioridad, es decir, que tiene alguna situación por la cual no reúna los requisitos desde el punto de vista del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, va a ser, en este caso, detenido, expulsado, castigado y ya no va a poder aplicar algunas pues, de las opciones que tiene durante 5 años. Oye, José María, sí, digo, al final, pues a ver qué es lo que pasa. Oye, y en tema de afluencia de personas, ha ido creciendo en estas últimas semanas, esperando justo que llegue el jueves y ya puedan, pues casi salir disparados al otro lado del río. Y pues me imagino que también se esperan que llegue más gente, ¿no? Sí, claro, sí, ha crecido con esa expectativa y sobre todo con esa posibilidad que te he estado comentando. Y obviamente se esperaría que vinieran más personas. Y es ahí donde se dan, pues, digamos, las contradicciones, ¿no? Por una parte, esas opciones que te está planteando el gobierno de Estados Unidos por Biden, pero por otra parte, las posiciones muy restrictivas, muy críticas planteadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que él dice que supuestamente que ya envió a cerca de 10,000 agentes de la Policía Estatal, que también va a convocar a la Guardia Nacional, que va a plantear una ley que va a decir que las personas que crucen de manera irregular a Estados Unidos sean encarcelados 10 años. Es decir,
estamos hablando de una narrativa muy distinta del lado este de los Estados Unidos, es decir, de la parte de Texas, en donde, Carlos, contradictoriamente, bueno, no contradictoriamente, es la realidad, pues prácticamente por todo el estado de Texas estaría cruzando cerca del 60% de los migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Bueno. Oye, en cuanto a refugios o de estancias, digamos, ¿dónde están quedándose esta gente que esperando a que llegue el jueves? O sea, me imagino que están saturadísimos, ¿no? Todos los albergues y demás. Sí, no, claro, obviamente los albergues. El problema, Carlos, recordarás que sucedió el hecho muy lamentable del incendio donde fallecieron cerca de 40 migrantes, la mayoría venezolanos, colombianos. Ha generado mucha incertidumbre, dudas, preocupación, que los migrantes están prácticamente en las calles, están cerca de los puntos fronterizos. Y desconfianza, ¿no? Y ahí se han dado... Así es, ¿no? Y, por ejemplo, hemos visto una actitud muy solidaria de organismos de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, dándoles agua, cargándoles el celular, incluso agentes de la patrulla fronteriza del lado de San Diego que les están dando agua. Es decir, estamos viendo una acción hasta cierto punto solidaria, colaborativa de estos agentes, repito, lo cual no sucede del lado este de los Estados Unidos, sobre todo en el caso del Valle Río de Texas. Ok, oye, y a ver, un poco de futuro, mi estimado José María. Llegado el jueves, ¿qué es lo que se espera que pase? O sea, porque digo, van a ver de nuevo esta procesión, digamos, hacia el otro lado del río, ¿no? A la frontera sur de Estados Unidos. Y ahí, como decía, digo, la mayoría va a cruzar, al menos el 60% según lo que se estima, va a cruzar ahí a Texas. Me imagino habrá una cantidad de restos masivos. Pero, ¿cómo están los otros estados que también hacen frontera, tipo California, Nuevo México, Arizona? No, básicamente el principal cruce que hemos visto en esos últimos años es el cruce de Ciudad Juárez El Paso. En estos últimos 5 meses, Carlos, por ahí han sido detenidos cerca de 260,000 migrantes. Claro, hay un número muy alto de personas que reinciden bajo ese título 42, es decir, 2, 3, 4 intentos, precisamente por los grandes incentivos que implica tratar de cruzar Estados Unidos y de no regresarse a sus países. Mira, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo que te estoy comentando, es decir, va a darse ese escenario en el cual estos migrantes van a ser sujetos, si se registraron previamente, que ese es el problema, hay bastantes críticas a esta aplicación, que no sirve, que no tiene la suficiente evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el requisito es ese registro, seguramente les van a dar alguna cita, se van a tener que quedar, obviamente, dependiendo de que si reúnen los requisitos, quedarse en Estados Unidos o si no, van a tener que ser rechazados. Ahora bien, Carlos, hay 2 programas que están vigentes y que han sido una alternativa para regular estos flujos. Hay un programa dedicado a Venezuela, a Cuba, Nicaragua y Haití. Esa es una visa humanitaria. Se están dando cerca de 30,000 visas humanitarias para estos migrantes y hay todo un proceso de aplicación. La semana pasada se dio a conocer otro programa. Ajá, justo de eso te quería preguntar, ¿no? Como que iban a poner una especie como de centros de registro previo, ¿no? En algunos países, ¿no? De Centroamérica. No, ese es para solicitar precisamente el asilo, precisamente porque con la expectativa que tú estás comentando de que se va a dar un crecimiento de esa demanda, se ha planteado que Guatemala, El Salvador, incluso Costa Rica, Colombia, por ejemplo, también, porque estamos teniendo una gran recepción, sean los lugares a partir de los cuales se pueden hacer esas solicitudes. El problema, Carlos, ¿cuál es? Pues te puedes demorar 1, 2, 3, 4, 5 años esperando cuál es la resolución. Es decir, ¿me van a aceptar o no me van a aceptar? Por eso el ideal, ¿cuál es? Que los migrantes se queden en Estados Unidos, busquen algunas opciones laborales. Y es lo que están haciendo pues prácticamente la mayor parte de las personas que llegan a Estados Unidos. Es decir, está una situación irregular, esperando alguna resolución o simplemente pues quedándose ahí pues por varios años, ¿no? Oye, pero estás en Estados Unidos. Sí, y esto va a caer justo a las manos de los republicanos, ¿no? Para darle con un mazo a Biden con el tema migratorio de cara, ¿no? A las elecciones justo del año que entra. Totalmente de acuerdo, Carlos, y precisamente es el debate que está planteando el gobernador Greta Abbott con sus posiciones restriccionistas.
es un tema del debate electoral. Mañana, por ejemplo, va a tener una audiencia el candidato Trump, seguramente va a abordar el tema porque va a ser la primera aparición del candidato Trump, a pesar de todos sus procesos legales que lleva. Vaya, pues ahí va, ¿no? Entonces es un tema, Carlos, de una gran polarización y apenas está comenzando el tema. Bien. Oye, ¿Abbott le está tirando a la Casa Blanca también? Sí, claro, Oye, me sí, imagino que claro. todos los republicanos están de, sí, güey, yo me aviento. Sí. Cuando el inquilino es del otro partido, hay como una fila ahí de 20, ¿no? Que están intentando echarse Sí, o sea, claro, lo que sucede, Carlos, es que a pesar de pues de todos esos casos, hoy, por ejemplo, se le sentenció a pagar $3 millones por un caso de abuso sexual, y a pesar de esos antecedentes, vaya, pues el señor pues sigue estando ahí, ¿no? En la palestra, está llevando esos casos y eso le da una visibilidad, ¿no? Y precisamente a pesar de sus antecedentes delictivos, es uno de los actores claves dentro del Partido Republicano, porque es un actor, pues como sabemos, Carlos, muy disruptivo, trae una agenda. Y vaya, lamentablemente hay una comunidad latina bastante importante que pues plantea de alguna manera los valores conservadores que está planteando el Partido Republicano y particularmente el presidente Trump. Es muy interesante justo ese caso de estudio, ¿no? Que un migrante pidiera, puta, pues no votas por él, güey. Pero sí, justo se ha dado ese cambio de bando, ¿no? De los demócratas a los republicanos en la comunidad migrante. Doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Gracias. Y nada más ponte bloqueador, mi hermano, porque se ve que el sol está canijo. Ahí donde andas. Encantado. Fuerte abrazo.